Híjole, pues lo que se viene para finales de este año y para el año que viene, según Arturo Herrera, el secretario de Hacienda del gobierno de López, va a ser bastante complicado. Grabaron por ahí un audio que empezó a circular, algunos medios lo retomaron, sobre unas declaraciones que hizo Arturo Herrera en una reunión que tuvo con diputados de la secta. Y la verdad es que es muy preocupante, muy preocupante. Contradice completamente esta actitud triunfalista, que a lo mejor porque no quiere asustar a la gente. López, quisiera creerlo así, o me rehúso a creer que sea por ignorancia. Pero lo contradice completamente. Fíjense, les voy a compartir lo que publicó, está en todos los medios, porque es un asunto delicado. Les voy a compartir lo que publicó Roberto Garduño y Enrique Méndez en La Jornada. Se extenderá a 2021 la crisis más fuerte en un siglo. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, anticipó que si bien para 2021 se espera un repunte de la economía, el escenario será peor que en 2018 y 2019 porque ya no habrá guardaditos, se los acabaron, Y aunque no se contrate nueva deuda, esta se incrementará entre 10 y 17 puntos del PIB por efecto del tipo de cambio. Pues ha subido muchísimo el dólar, ¿no? Entre este año y el próximo, México vivirá la crisis más fuerte desde 1932. Es casi el peor momento económico para el país en el último siglo. En su presentación el día de ayer ante los diputados de Morena y en un audio del cual se obtuvo copia, dice La Jornada, Herrera Gutiérrez manifestó que ese contexto obligará a enviar un paquete económico a más tardar el 8 de septiembre muy cuidadoso, muy prudente, muy responsable y que requerirá la comprensión y solidaridad de muchos, porque habrá menos recursos en el presupuesto que este año y cuando menos 2 años fiscales anteriores. Así, llamó a aprender a vivir con el COVID y empezar a ajustar la economía y las finanzas para no entrar en un paro, y anunció que se mantendrá el enfoque del gasto en la política social del presidente. O sea, seguimos igual. Refirió que el primer trimestre pasó prácticamente fuera de la pandemia, pero en el segundo la economía cayó 18.7%. Y hay indicios de recuperación para el tercero y cuarto ciclos, que podrían hacer cerrar el año con una caída del 7.4% del PIB, la más fuerte desde las crisis de 1932, 1994 y 2009, y que la cifra se precisará cuando se entregue el paquete económico 2021 a la Cámara. Sin embargo, acotó, esta caída no importa dónde pongamos el número cuando lo refinemos, cuando lo tengamos preciso, será superior al de la crisis financiera global y superior al de 1995. El titular de Hacienda adelantó que para el próximo año el país vivirá circunstancias todavía muy especiales porque si bien se espera que en 2021 se produzca y aplique una vacuna contra el coronavirus, el escenario más optimista es que ello ocurra entre los primeros 6 o 7 meses del año. Vamos a tener que convivir con el COVID el próximo año y por lo tanto la economía operará en condiciones distintas a las que está acostumbrada, señaló. Esto es, los restaurantes solo podrán dar servicio a 30 o 35% de su capacidad, aunque más gente quiera ir. Los negocios, las empresas y las fábricas tendrán que poner distancia entre sus trabajadores y la economía no llegará a todo su potencial. Esperamos que sí habrá un rebrote, pero no el que habría con una reapertura tal para utilizar la totalidad del potencial humano de capital y las fábricas, sino que será restringido. A ello se añade que, aunque la decisión sea no contraer más deuda pública, su valuación sí cambiará por el componente en dólares. Entonces, no vamos a tener espacio para pedir más y vamos a tener que poner a la economía en una trayectoria descendente. ¿A qué se refiere esto? No van a contratar más deuda, pero como la que tenemos contratada es en dólares,
se va a tener que pagar hasta el 17% más del PIB. O sea que no hay necesidad de pedir deuda para que esto vaya mal. De por sí va a ir mal. Qué grave, ¿no? En el panorama que presentó a los diputados de Morena, señaló que este año el impacto de la pandemia en la actividad productiva fue brutal. Y ojo con estas palabras, porque esto sí me parece que es irresponsabilidad del gobierno. Se abren comillas, son sus palabras. Pero teníamos amortiguadores para absorber ese impacto, las coberturas del precio del petróleo, y aunque las hagamos hoy, serán casi 22% menores. Teníamos fondos para choques de ese tipo, el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios y el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las entidades federativas. La mayor parte van a ser utilizados este año y no nos dará espacio. No vamos a tener el año que entra ese colchón ni un conjunto de guardaditos que había por todos lados, fundamentalmente en fideicomisos, que ya se los gastaron, y ante esta experiencia traumática, la de la pandemia, había que utilizarlos definitivamente. En 2021 se utilizarán 3 amortiguadores. Impulsar la economía donde ha tenido un mayor impacto positivo, como los programas sociales de López Obrador, que terminaron siendo una especie de colchón muy importante, socialmente útiles, dice él. Acelerar los proyectos de infraestructura pública con prioridad en los que ya están listos para iniciar, y hacer contratación de personas y adquirir insumos, así como aprovechar el impulso que hay con el TEMEC y otros acuerdos comerciales. Esto es lo que dice Arturo Herrera. Ya no hay colchoncitos. Muchos medios titulan esta información como, por ejemplo, el diario ABC de Nuevo León le pone a esta información por título: en 2020 se acabarán los guardaditos del país. Nos vamos a quedar sin ahorros. Va a ser muy complicado. Sin ahorros y con una deuda que hay que pagar en dólares. Es una situación muy compleja. La verdad es que nadie, ninguna de las generaciones que estén vivas actualmente en nuestro país, nadie de nosotros, habíamos visto algo semejante. Esto, obviamente, el coronavirus no es culpa de López, pero los 2 años o los meses, eran 12, 13, 14, 15 meses anteriores, ¿sí? 15 meses anteriores al inicio de la pandemia en México, 15 meses, sí son su responsabilidad. Y en esos 15 meses no hubo crecimiento, al contrario, México decreció. Eso sí es responsabilidad del gobierno de López. Desaparecieron los fideicomisos y ese dinero ya se lo gastaron. Y siguen con sus obras faraónicas. Dice Arturo Herrera que eso es lo que hay que impulsar, las obras faraónicas. ¿Y la gente? ¿Y la gente? ¿Qué va a pasar con la gente? Hoy escuché que se suman entre 10 y 13 millones de nuevos pobres al de por sí país empobrecido que es México. Qué complicado, de verdad. Yo, en estos tiempos de crisis, lo que siempre hago, porque bueno, nos hemos vivido las crisis que se mencionaron, 94, 2009, que son las que me ha tocado a mí. Creo que lo más conveniente en este momento es no endeudarse con nadie, con nada, y pues tratar de estirar el poquito dinero que haya lo más que se pueda. Nada de contratar un crédito en ningún lado, para nada, ni abonos chiquitos con el cómplice de López. Nada, nada. Y cuidar mucho el dinero, porque si no esto va a estar verdaderamente espantoso. Un año más así. Y lo que venga después para recuperar lo que se pierda en estos 2 que habrá que dar por perdidos, así literal, habrá que dar por perdidos 2020 y 2021. Es muy fuerte, de verdad que es muy fuerte. En fin, compas, ahí se los dejo. Saludos.